Bien, les damos la bienvenida oficialmente al inicio de este semestre académico, el cual vamos a darle una importante inauguración con una conferencia que nos presentará hoy día el arquitecto colombiano Giancarlo Massanti. Y dejo con ustedes a Felipe Asadi, quien va a presentarlo. ¿Cómo están? Gracias por esta masiva concurrencia. Como dijo la Maida, qué bonito es partir el semestre, el año académico, con una conferencia, con una buena conferencia de un buen arquitecto. Yo tengo además el honor de presentarlo porque a Giancarlo lo conozco hace, no sé, unos 15 años, yo creo. Somos muy buenos amigos y puedo dar fe de que su influencia en la arquitectura, tanto latinoamericana como incluso en Europa y Estados Unidos, ha sido fuerte. Me da mucho gusto que esté con nosotros aquí haciendo clase, enseñándoles a ustedes. Y nada, les voy a leer brevemente un extracto de su currículum que es bastante extenso, pero básicamente para que sepan un poco en el contexto en el que trabajaba Giancarlo, es arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia, con estudios de posgrado en diseño industrial y arquitectura en Florencia e Italia. En Florencia, Italia. Ha ganado más de 20 premios nacionales e internacionales, ha dictado clases en Harvard, Columbia, Princeton y ahora en Chile. Y es el primer arquitecto colombiano en exponer sus obras en la colección permanente del MoMA en Nueva York y en el Pompidou. En 2017 se convirtió en el primer arquitecto colombiano en ser reconocido como Honorary Fellow de la Haya y cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en su estudio que se llama El Equipo Massanti, que se encuentra ubicado en Bogotá, con el que ha ganado notoriedad debido a su filosofía de diseño y su compromiso teórico. Sus obras de arquitectura incluyen bibliotecas, universidades, colegios, guarderías, parques y pasarelas peatonales y hospitales. Breve la presentación. Gianca, te dejo con esta buena audiencia. Muchas gracias por tu conferencia. Nos vemos luego. Listo, un millón de gracias, Felipe. Yo lo dije en mi primer día de clase con ustedes en la Finisterra, con Magdalena, el cariño que le tengo a Felipe y la amistad que tengo desde hace muchos años. Voy a compartir pantalla, me dicen si todo está funcionando bien. Creo que sí, ¿no? Voy a dar una conferencia que no trata de ninguna manera de organizar la obra desde una mirada como un proyecto arquitectónico. Quiero hacerme preguntas y específicamente voy a hablar sobre 6 estrategias que considero que valen la pena repensar. Y lo que quiero que salga alrededor de esta conferencia es más preguntas y una discusión de mesa redonda si alcanzamos, porque siempre me extiendo un poco más cuando me emociono. A Magdalena creo que le pasa, terminamos las clases como hora y media después de lo que deberíamos terminarlas. Entonces lo que quiero es preguntarme una serie de temas y de preguntas alrededor de la arquitectura y no necesariamente hacer una revisión de la obra o una manera de entender la arquitectura como un tema estilístico. Entonces voy a pasar proyectos de diferentes momentos, de diferentes condiciones y preguntas. Voy a arrancar con una pregunta que para mí es fundamental hoy en día. ¿Para quién o por cuál motivo estamos diseñando hoy en día? ¿Cuál es el objetivo de hacer arquitectura? ¿Es hacer objetos bellos? ¿Es construir relaciones? ¿De qué se trata un poco esto? Y yo creo que hay una condición fundamental en los procesos de arquitectura que hacemos, tanto arquitectos como promotores o como gestores políticos, que es que hay un fuerte desequilibrio entre la forma en que se diseñan los proyectos y los deseos de los ciudadanos y la diversidad de las condiciones reales de las cuales nos estamos aproximando. Entonces, ¿cómo aproximar lo que hacemos cada día como arquitectos a los deseos y necesidades reales que conecten a las condiciones humanas y no humanas actuales? Entonces, hay un interés específico, es cómo construir una arquitectura en el cual podamos nosotros como arquitectos ser más facilitadores y traductores que simplemente unos hacedores de objetos bellos o unos hacedores de lindísimas casas o edificios. Y voy a arrancar con una pregunta que creo que es pertinente y con una reflexión que creo que es pertinente en el momento histórico en que vivimos, que tiene que ver con para quién o por cuál estamos haciendo arquitectura y que tiene que ver con que la arquitectura que hacemos hoy en día no solamente debe ser pensada para lo humano, sino debe tener una condición que va un poco más allá.
Más allá del humano, la arquitectura debe explorar prácticas que sustituyan al hombre como el único factor existente para definirla. Favorecer la aparición de acuerdos entre actores humanos y no humanos permite la construcción de una arquitectura poshumana, y que creo que en eso es importante reflexionar y repensar muy bien. Cada vez que hacemos un edificio, cada vez que hacemos un proyecto, ¿cuáles son las condiciones que activa la arquitectura? O sea, ¿qué produce la arquitectura? No solo para el bienestar humano, sino para la construcción de un mundo mejor en términos ambientales y en términos de otro tipo de condiciones que van más allá de la condición humana. Una arquitectura poshumana, inclusiva, diversificada al interior de un sistema global constituido por entidades, ya sea orgánicas, inorgánicas, políticas, sociales. Entender esto implica también repensar si estas condiciones que tienen que ver cómo nosotros hemos llegado a pensar el espacio. Y el espacio, en ese sentido, y en la clase creo que ya hablamos un poco de esto, el espacio no es solamente una condición vacía y basta. Replantear la arquitectura más allá del humano significa pensar a la noción de espacio. Y más que un vacío abstracto infinito, entendemos el espacio como una red de interrelaciones entre diversos agentes humanos y no humanos. ¿Con esto qué quiero decir? El espacio que nos enseñaron moderno es una cosa vasta, vacía y completamente abstracta. ¿Cómo repensar la noción de vacío no solamente como aquello que está, digamos, construido para que se dé, sino todo lo que sucede ahí? O sea, ¿para qué y cómo gestamos acciones, relaciones con elementos orgánicos, inorgánicos? Cómo el espacio es un lugar de mediación entre los diferentes agentes que definen las complejas relaciones e interacciones para formar asambleas de seres vivos y no vivos. Esto obviamente está muy influenciado por un sociólogo que se llama Bruno Latour, que habla alrededor de esta idea de cómo repensar un mundo en donde además la construcción del espacio no sea esa condición homogénea, vasta, sino una condición heterogénea y mucho más que pueda, digamos, abarcar muchas más condiciones y ser mucho más diversa. Voy a hablar de 6 estrategias. Las estrategias las defino de manera muy rápida en términos conceptuales y después muestro un proyecto del equipo Mazzanti que logra digamos, trabajar desde esa perspectiva. Entonces voy a hablar de procesos de co-creación e inclusión de diferentes actores humanos y no humanos, cómo repensar hacer una arquitectura desde de los procesos de creación y co-creación, que era la pregunta que me hacía un poco al inicio de la conferencia, la idea de la performatividad, una arquitectura que necesita de la existencia del usuario como creador y no del usuario como una persona que es gobernada y que circula y que de alguna manera es eficaz y eficiente en un edificio, sino realmente cuál es el rol de la arquitectura en términos de propiciar acciones y de generar cierto tipo de condiciones. La segunda es el juego, la lúdica y la anomalía. Es una investigación que llevamos haciendo al interior del equipo Mazzanti, sobre todo la fundación nuestra, que es la Fundación Horizontal, que viene investigando sobre la importancia del juego y la lúdica en la crítica a la idea de la eficacia y la productividad en el espacio contemporáneo. La cuarta es una arquitectura abierta y sistemática, hace parte posiblemente de un trabajo de hace mucho tiempo, sobre la capacidad de una arquitectura que pueda ser adaptable y que pueda cambiar con el tiempo. Una arquitectura que no necesite de ese arquitecto, no me toques el proyecto, sino cómo los proyectos pueden ser pensados para ser transformados, cambiados, manipulados, etc. El otro es la anomalía. Voy a explicar un hospital al cual le introducimos 3 acciones anómalas y que activa y relaciona a otro tipo de situaciones, como bailar al interior de un hospital, cómo sembrar plantas y tener mariposas al interior de un hospital, y cómo llevar a los niños del barrio a que corran por un hospital. Lo explicaré un poco mejor en la medida que vamos avanzando. Y lo último es la participación como mecanismo de apropiación. Voy a mostrar 21 preescolares que hicimos en el Atlántico, en el norte de Colombia, en 8 meses, a través de un trabajo de participación y co-creación con las comunidades. Co-creación e inclusión de diferentes actores humanos y no humanos. La participación activa del usuario lo convierte en un agente creativo con la capacidad de transformar, modificar y ocupar el espacio de maneras diferentes e inesperadas. Arquitecto y usuario son igualmente responsables. Aquí me van a decir, no, es que toda la arquitectura que se ha hecho en la historia tiene un usuario. Pero hay un rol diferente, hacer un usuario pasivo a un usuario activo, que es parte del proceso de co-creación y de participación en esto. Por lo general, nosotros cuando vamos a hacer un proyecto que no es de concurso, hacemos 3 ejercicios que son laboratorios participativos. Invitamos a la gente a hacer unos laboratorios que por lo general trabajamos sobre
sobre el juego, los invitamos a jugar, los invitamos a disfrazarse, y a través de esos juegos y esas condiciones participativas extraemos información para llevar los proyectos. Hacemos un ejercicio que tiene que ver con eso que hablamos del humano y lo inhumano, que son los mapas de actores, y al final hacemos también unos laboratorios vivos que tienen que ver con los primeros. Voy a mostrar un proyecto específico que es el Parque Educativo de Marinilla. Marinilla es un pueblo a las afueras de Medellín, cerca del aeropuerto, que dentro de una política y de una condición básicamente pública hecha por Fajardo, se hacen 80 de estos parques educativos en Antioquia, que es la región, y nosotros tratamos de trabajar desde una condición específica, era tratar de entender el paisaje social. Esta región de Antioquia, los antioqueños son como los catalanes, funcionan casi de manera autónoma. Este es un país de regiones diferente a Chile en ese sentido, aunque tienen regiones, pero digamos que Santiago y tiene una preponderancia. Estos son regiones mucho más autónomas y con características y comportamientos diferentes en cada región. El Caribe, Antioquia, Bogotá, cada región tiene una forma de comportamiento y además hasta de raza diferentes. Entonces, invitamos a la comunidad de Marinilla para tratar de entender qué era lo que los caracterizaba a ellos y qué es lo que ellos los hace sentir orgullosos, a que se convirtieran en el Banco de Marinilla. Y ellos tenían que jugar y hacer un juego de roles, tenían que dibujar los billetes del Banco de Marinilla y nos los entregaban. Esto fue un proyecto, fue una donación, y de alguna manera había un acto simbólico cuando nos entregaban los billetes, que era que nos pagaban por haberles hecho la biblioteca, el parque educativo. En esa medida los hicimos a que cada uno de ellos tenía que hacer un billete, y fueron más de 200 personas que diseñaron los billetes. Cuando recogimos los billetes, encontramos cosas que iban desde la Virgen, iba al nacimiento del sol, etcétera, cosas que no podíamos aproximarnos con ellas, pero encontramos dos temas importantes. El valor de la naturaleza como condición de identidad de esta comunidad. Esta es una comunidad que tiene, por lo general, orquídeas, intercambian orquídeas, tienen una relación muy fuerte con la tierra y además siembran diversos tipos de plantas y se las intercambian entre ellos como comunidad. Lo segundo era la idea de la familia, la importancia de lo doméstico y cómo la comunidad en general saca sus muebles al espacio público y hace una vida doméstica, entre comillas, alrededor de ese espacio público. Entonces, además de ser esto un proyecto de un parque educativo, o sea, un lugar para el aprendizaje y para la educación, el proyecto plantea y trata de activar otro tipo de usos que tienen que ver con la idea del paisaje y la domesticidad como mecanismo para construir primero comunidad, apropiación y relación de multiplicidad de actores, cómo multiplicar el uso de uno de estos edificios educativos para que la comunidad se apropie de ellos, pero también que el proyecto sea un dispositivo que permita intercambiar y construir plantas. Este video explica un poco el concepto. I like to do in my house. Being in contact with nature from a familiar place, close and domestic. The first thing you have to do is choose a plant pot. Then you have to prepare the soil. It must be fertile and have the nutrients that the plant needs. Now you can put the plant carefully into the soil. You must water it constantly. When I'm not home, I ask my family and my friends for help. We all take care of it. The plant must be in an illuminated place to grow with strength. My favorite part is to place it next to the rest of the plants. I've planted some of them myself. Others have been gifts from my neighbors. My garden has a little piece of everyone in the community. These plants make me feel at home. Okay. Ups, ¿aquí qué pasó? Espérame un segundo. Creo que he puesto... sí. Espérame un segundo, que hubo un problema en lo que acabo de hacer. Y ahora sí estamos donde estamos. Un minutito. Bueno. Allora. ¿Me están oyendo?
Te escuchamos, sí. Vuelve a volver a compartir. Creo que estaba otra charla que tengo que dar hoy al final del día. Es un conversatorio y estaba dando la que no era, pero es muy parecida, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué nos interesa? Y esa es una pregunta que nos hacemos cada vez que vamos a hacer un proyecto. Más allá de cómo es el proyecto, es qué queremos producir. Y esto es fundamental en el curso que estoy dictando con Magdalena. ¿Qué queremos propiciar cuando hacemos arquitectura? La arquitectura son dispositivos y tienen básicamente un valor estratégico, que es que activa o produce. Son mecanismos de control, como diría Foucault en muchos de sus libros alrededor de lo que la arquitectura es. Es una forma de generar y de generar control. La pregunta es, ¿qué queremos generar aquí? Queremos generar intercambio de naturaleza, aprendizaje, baile, descanso, deporte. Un espacio público basado en la domesticidad y el juego. Cómo multiplicar el uso de una escuela que pueda ser usada durante el tiempo de la escuela, pero también pueda tener otro tipo de acciones. El segundo tema que nos interesaba desarrollar en este proyecto era la idea del paisaje. Cómo construir un paisaje natural y cómo relacionarnos con las condiciones de paisaje que construyen la condición de Marinilla. Marinilla es un pueblito de unos 200.000 habitantes que está en una zona hidrográficamente muy rica, llena de pequeños ríos y de pequeños como canales de agua. Y queríamos entender, y para nosotros es fundamental, casi todos los proyectos que voy a mostrar van a tener un poco de esta condición, es que son proyectos que tienen la capacidad de crecer, que son proyectos que son inacabados. Hay una obsesión específica por entender esa idea de arquitectura abierta, esa arquitectura que planteaba Umberto Eco en obra abierta precisamente, que era esa arquitectura que es inacabada, que puede cambiar, que se le pueden sumar elementos. Entonces lo que planteamos fue un sistema de crecimiento como arquitectura, como una raíz, como un sistema hidrográfico que podía ir creciendo y que podía adaptarse a las condiciones del lugar. Entonces, más que un edificio como tal, es una estrategia, y una estrategia que se basa en la idea de la conectividad y de las redes inacabadas, que son configuraciones basadas en la extensión de ramas que pueden crecer a través de nuevos brazos de acuerdo con cambios específicos. Creo que tenemos un proyecto de este estilo, Magdalena, en el curso, que es esa idea de una arquitectura que es capaz de crecer, de poder accionarse porque tiene protocolos, tiene instrucciones. No es un problema del trazo del arquitecto y de la construcción de autor, sino es pensada más como un sistema de crecimiento. Los proyectos nuestros, a todos les hacemos juguetes. No voy a explicar, la conferencia de hoy no está enfocada en la idea del juego y el juguete, pero casi todos los volvemos juguetes y tratamos de entender que son juguetes de armar. Entonces es un proyecto que puede crecer, que puede tener diversas configuraciones con el tiempo y que puede ir armándose de diferentes maneras. Este es el esquema del proyecto, la maqueta inicial, que no dista mucho del proyecto final construido. Esto es una maqueta hecha en malla de aluminio con unas burbujas de polipropileno al interior, y a nosotros lo que nos interesaba realmente en la construcción del proyecto era esta noción de espacio vacío, esa condición que se da entre las aulas, la vida que se da alrededor o al interior de las aulas. Otro tema que propusimos, que fue muy difícil, era que el proyecto sirviera de conector del centro de la ciudad con este barrio y que además estuviera abierto a la comunidad, o sea, que el parque educativo fuera un parque abierto a todas las personas que quisieran pasar al interior de él. Estas son imágenes iniciales del proyecto, donde está la malla de aluminio, esperando que pueda ir creciendo y que se convierta a esto. La comunidad lleva las plantas, siembran las plantas sobre la malla, van intercambiando productos vegetales, pero también van haciendo que el edificio pueda ir creciendo con las especies que yo voy sembrando. Entonces, la idea es que el edificio se convierta realmente en una especie de greenhouse, en una especie de jardín que va creciendo con la participación de los ciudadanos. Una imagen de arriba del proyecto. A veces el proyecto se ve sólido por la luz, a veces se ve transparente, es hecho con muy poquitos recursos, es arquitectura pública, es arquitectura con muy poquito dinero, y esta malla es la que va a servir de sustento para que la vegetación pueda creciendo. Casi que yo podría contar la historia del proyecto, no desde lo que estoy contando, el sistema operativo, de cómo trabaja el proyecto, sino también cómo el edificio crece y se va reproduciendo en la medida que le voy sembrando y participando.
Esta es una imagen del proyecto desde la zona deportiva, a veces lo vemos transparente, la posibilidad de entrar por debajo del proyecto, recorrerlo y conectar las dos partes en la ciudad. Aquí el proyecto ya había comenzado a ser usado por la comunidad y comenzamos a entender que el edificio realmente es un instrumento, es un dispositivo de intercambio, es una herramienta que define las relaciones entre naturaleza y lo que implica para esa comunidad la relación con la tierra. O sea, el edificio no solo sirve como dispositivo para enseñar, sino dispositivo para que esto comience a suceder. Llevar las plantas, poder tener un intercambio alrededor de esto, poderme acostar en una hamaca en el parque educativo y comenzar a construir un edificio que entre todos lo vamos llenando uno a uno con la siembra de las especies vegetales. Tiene un trabajo muy estrellado. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es el tema que a mí en estos días me tiene más apasionado. He vuelto a leer a Foucault y he encontrado una cantidad de cosas increíbles que se relacionan con esto y que tienen que ver también con un libro que se llama La estética relacional, de un francés que fue el director del Museo de Palais de Tokio en París, y que me parece que recoge mucho de esto, y en el curso lo hemos tomado como uno de los textos importantes para leer. Una arquitectura que necesita la existencia del usuario como creador, y para nosotros la arquitectura es acción, que era lo que explicaba antes. Entonces, la arquitectura es acción. Para nosotros el valor de la arquitectura no se basa solo en sí misma, el problema no está solamente en entender cómo se hace la técnica, la utilitas, la venusta, sino realmente qué es lo que es capaz de producir, las capacidades performativas de la arquitectura, en términos de una cosa que yo creo que hay una pregunta maravillosa, este es uno de los pocos oficios que influencia y define lo que los filósofos llaman el devenir, lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo pensar esa condición de arquitectura en términos de esa capacidad de performance de lo que va a suceder, y después vamos a ver también de performance de la materia, de la forma, cómo la materia también puede ser pensada como una condición performativa. Una arquitectura que se define por lo que genera, por lo que hace. Una arquitectura capaz de promover comportamientos y relaciones para alentar a las personas a pensar y comportarse de una manera que antes creían imposible. Esto es una frase de Cedric Price, pero me interesa mucho cómo generar arquitecturas que no están basadas necesariamente en esa idea de un usuario pasivo que está gobernado por la eficacia y la funcionalidad del corredor que reparte, que lleve, que trae, sino una arquitectura donde a veces no encontremos la entrada, una arquitectura donde tengamos que participar de otra manera, donde el usuario se vuelve creativo. Creo que hay una diferencia y un tema importante ahí, es entender la diferencia entre la escultura moderna, que son objetos para ser vistos, o todos los proyectos de arte contemporáneo que están mucho más cercanos al performance. Esta es una obra de Pedro Reyes, que es uno de los artistas que a mí más me gusta, un mexicano fantástico, realmente un gran artista, y se llama El Sombrero, y la obra es muy sencilla, es una cantidad de sombreros que están pegados unos con otros. En el momento en que el sombrero, que tiene una condición específica de protección o de simbólica muy específica, lo vuelve una especie de topografía de sombreros y me los pongo entre todos nosotros, ese sombrero se convierte también en un dispositivo de comunicación. Yo necesito hablar de él. O sea, cómo la arquitectura también tiene esta condición de permitir que propicie situaciones. Y esto se convierte en eso, en un sistema de relaciones y de comunicación.
Entonces, hay un interés específico en cómo la arquitectura propicia formas de comportamiento, actividades, acontecimientos que actúan en la construcción específicamente de aprendizaje y socialización. Eso podría ser tema de otra charla, todo el interés que hay alrededor de lo que la arquitectura en sí misma genera como condición de aprendizaje. Y voy a mostrar una cubierta deportiva. Hoy en día tenemos varios proyectos en construcción donde este tema de lo performativo es mucho más fuerte. Estamos haciendo una edícola, un kiosco de venta de periódicos para el Corriere della Sera en Milano que se convierte en un objeto mucho más relacional y mucho más que posiblemente esta cubierta, que trabaja desde la tecnología, que es diferente. En Colombia nos llaman muchas veces los alcaldes a hacer este tipo de cubiertas, una cubierta que le dé sombra a una cancha deportiva en donde se gastan un dineral de cosas, pero no pasa mucho más. Solo me produce sombra, que está muy bien, y me produce una condición ambiental mejor para generar deportes. La pregunta que nos hacíamos nosotros era cómo multiplicar los usos y cómo propiciar otro tipo de acciones donde el usuario de esta cubierta pudiera generar otro tipo de condiciones digamos, de apropiación y de interacción. El contexto es en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es la ciudad petrolera de Colombia, en la mitad del valle del río Magdalena, una ciudad que no es caliente, sino hipercaliente, o sea, tiene 42 grados todo el año, nosotros no tenemos estaciones, y esto era en un barrio relativamente bien consolidado, pero es un barrio de pequeñas casitas, de casas muy pequeñas, en donde las personas no tienen espacio para construir vida comunitaria. Por lo general no tienen espacio para hacer fiestas grandes, cuando hay un matrimonio no pueden hacer el matrimonio ahí, cuando tienen bautizos o fiestas de 15 años, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces nos interesaba era cómo generar una cubierta deportiva, entre comillas, que dejase de ser solo deportiva y pudiera construir otra y multiplicar un uso y también construir una centralidad climática. ¿Cómo a través de esa cubierta yo podía, a través de mi teléfono celular, conectarme a la Junta de Acción Comunal y programar esa cubierta para situaciones o eventos? O sea, puedo terminar usando la cubierta como espacio para un matrimonio, le puedo definir la temperatura, la luz, o sea, la arquitectura opera como un dispositivo climático en este caso. Hay un interés específico en cómo la arquitectura produce conductas y cómo el usuario es capaz de programar, en este caso, la cubierta para que eso suceda. I grew up in Barranca. Each moment of my childhood, I lived it here. My friends and I always played in the neighborhood streets. I remember my cousins' birthdays. All the family gathered. The parties were really great. My sister's 15th birthday was an unforgettable night. I remember these moments fondly, but it was hard to find a place where we could organize them. We could never have ideal conditions. Now, I can change all of this from my own cell phone. Play the music I want, change the temperature to gather in a cool place, watch videos with my friends, change the lights, and have a great party. It seems that there are no limits here. The structure grows and adapts to our desires. I can create different atmospheres together with my neighbors. It's a space that is constantly transforming. It's a space for everybody. Entonces, esta es una cubierta que permite que no solamente se hagan actividades deportivas, que es para lo que estaba planeada, sino que la comunidad la puede casi que arrendar, entre comillas, sin tener que pagar nada, pero la puede reservar para actividades comunitarias o familiares, y eso se convierte realmente en un activador social alrededor de lo que va sucediendo.
La cubierta es básicamente un sistema modular, que es como muchos de nuestros proyectos, que son sistemas hechos de piezas, en este caso son hexágonos que permiten que la cubierta pueda crecer y donde además la forma del edificio no es un problema no tiene que ver con la idea de composición, sino de disposición. Ahora voy a tratar de explicarlo. O sea, aquí la forma del edificio no tiene que ver con un proceso de composición de arquitectos, sino más con una forma en que se dispone un sistema sobre el lugar. Cómo se dispone y cómo actúa con el contexto natural en este caso. Hay un interés también por pensar que la arquitectura no solamente son eso que llamamos los agentes tradicionales del espacio, ladrillo, cubierta, un espacio conformado, sino cómo puedo construir arquitectura con atmósferas y ambientes, con la idea de construir e intensificar las relaciones en términos ambientales, temperatura, chorros de agua, luz, cómo puedo construir un espacio desde ahí, que reemplace un poco esa condición de lo construido. Entonces, la estrategia de este proyecto es que el usuario controla las condiciones espaciales de temperatura, de luz y demás a través de su celular, lo puede reservar para actividades privadas o para actividades públicas y el proyecto está armado con una cantidad de dispositivos que uno los va controlando desde el celular, rociadores de agua, ventiladores para bajar temperatura, luces y pantallas de TV, se puede establecer el sonido, hay elementos de juego y oscilación. Esta es la planta del proyecto. Nosotros intervenimos este sector del parque. Ya existía una cancha bastante bien consolidada, hacemos un poco las graderías y trabajamos un sistema modular de piezas, módulos y sistemas capaz de crecer de manera indefinida. Y realmente lo que nos interesaba aquí era que el sistema se dispone sobre el lugar. Aquí no hay una intención de componer la forma del edificio, sino de disponer las piezas del sistema. Yo he podido hacer que estas 4 o 5 piezas crecieran más hasta acá, pero a mí en el fondo me da exactamente lo mismo. Aquí no hay esa idea de la precisión del diseño, sino de la disposición de un sistema que además podría crecer en el futuro, podría cubrir parte de esta zona de los juegos de niños, etcétera, etcétera. Esta es una imagen del proyecto, el sistema no voy a hablar a veces de la estructura, podría hablar de la estructura, podría hablar de cómo funciona la bioclimática de los proyectos, quiero hablar sobre estos temas, pero en este caso específico el sistema estructural son unas vigas metálicas con estas burbujas de policarbonato que son las que aíslan de la lluvia y esta idea de una arquitectura que de alguna manera se va sintiendo inacabada, que era lo que decía ahorita, esto puede haber crecido, salir más, salir menos, pero no hay una noción de la precisión. Con esto no quiere decir que la arquitectura deba ser disposición siempre. La arquitectura a veces es disposición, a veces es composición, tiene que ver con muchas otras condiciones externas, internas y del interés que tenemos. Una idea de una arquitectura que de alguna forma se disuelve con los árboles del lugar, que se abre y se cierra dependiendo qué va encontrando en el lugar, las columnas se disponen como se disponen los troncos de los árboles, y esa idea de una arquitectura que comienza de cierta forma a disolverse con la idea de los árboles, una arquitectura que también en sí misma se logra ver inacabada y que le da espacio a lo que encuentra, que no tiene que simplemente tiene que ver mucho con esa idea de una arquitectura que opera como un objeto vegetal, como una planta, que dependiendo de la condición externa actúa, pero tiene una memoria específica. O sea, la arquitectura tiene una memoria formal, una inteligencia formal que hace que accione o reaccione a condiciones externas de diferentes maneras. Este es el sistema modular, que son esos hexágonos que habíamos visto.
de este proyecto además hicimos, como es un proyecto sistemático, trabajamos el mismo sistema en 2 espacios diferentes. Este es otra cubierta dentro de la ciudad. Voy a hablar sobre la idea del juego, la lúdica y la anomalía, que para mí son parte fundamental de la estrategia que tenemos en la oficina, y básicamente por qué nos interesa el juego, la lúdica y la anomalía. Para nosotros es la crítica a la idea de la función tradicional, basada en eficacia y máxima productividad. Con esto quiero hacer una crítica a esa idea de que la arquitectura es producto específicamente de la idea de la fábrica, de la eficacia, de lo productivo, y que estamos dejando a un lado una cantidad de cosas. El Homo Faber y la fábrica como modelo fue lo que de alguna manera compuso y organizó la arquitectura contemporánea, la arquitectura moderna para nosotros. Y el funcionalismo estableció un lenguaje específico que era el lenguaje de la fábrica, eficaz, rápido y contundente. En esa medida, la fábrica se convirtió en lo que llama Le Corbusier, la casa es una máquina para vivir, que no es, para mí no es una casa, no es una máquina para vivir, sino es un lugar para construir fantasías, mover la cama de un lugar a otro. Más que un problema de eficacia en la vivienda, lo que tenemos que hacer es capaces de construir vidas comunitarias y repensar la noción de lo que es hoy en día la familia. O sea, pensar que hacemos arquitectura para familias tradicionales cuando hay familias homosexuales, familias conformadas por estudiantes durante 25 años viven 4 o 5 estudiantes en un mismo apartamento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que repensar un poco esa condición de la eficacia como la única manera en la cual nosotros organizamos los procesos. Me interesa la noción del homo ludens, el hombre que juega, la idea del juego como herramienta para que los individuos usen el espacio de otra manera. Y esto quiere decir espacios que no tienen uso específico, deformaciones en el espacio, concavidades, convexidades, situaciones que permitan que se active y que la eficacia no sea lo fundamental. Y aquí pongo un ejemplo. Hoy creo que no voy a hablar de colegios, no, sí voy a hablar de una universidad. Pero cuando uno hace un espacio educativo, pensar que lo más importante es unir 2 puntos en un corredor para llegar rápido al aula, no genera absolutamente nada en el aprendizaje y las relaciones sociales de los estudiantes. La eficacia, pongamos, en una escuela no tiene ningún sentido de ser. La eficacia se vuelve en cómo ser capaces de propiciar mecanismos de aprendizaje, cómo el espacio educativo en sí mismo se convierte en un mecanismo de aprendizaje que active otra serie de relaciones al interior de esto. Y este amigo mío que se llama Camilo Magni, que está en una silla diseñada por este inglés que es impronunciable para mí, y esta silla se convierte de alguna manera en una silla para ver un evento que estaba puesto en Milano para la feria de Milano, o se convierte en un dispositivo para jugar y producir esto, que es que una familia a través del juego se relacione. Y esos son los intereses que hablo yo alrededor del juego. Entonces, el juego, la lúdica y la anomalía son una crítica a la idea de la función basada solo en la eficacia y la productividad. Nos interesa explicar y entender la arquitectura como una estructura abierta, inacabada, capaz de cambiar, hecha de piezas, de módulos, como si fueran juguetes. Voy a mostrar una instalación que hicimos para la Triennale de Milano hace algunos años ya, y básicamente lo que nos invitan en la Triennale de Milano es hacer un muro. Y nos propone el organizador de la Triennale que tenemos que hacer un muro, y la temática específica de la Triennale era la arquitectura es arte. Y nosotros planteábamos de que la arquitectura no es arte hasta que el usuario no la activa, y que el valor real de esa arquitectura solo radica como obra de arte en la medida en que es usada como tal. Ellos nos dicen, hagan un muro. Nosotros lo que proponemos es un muro como elemento flexible, le cambiamos las condiciones al muro. Entonces lo que hacemos es poder romper la condición del muro y hacer que la gente pueda caminar al interior del muro. Entonces el muro es concebido como un elemento arquitectónico que se vuelve flexible, y cuando yo entro al interior del muro, esta membrana que conforma el muro yo la puedo patear, besar, manipular, tocar, y la puedo ir deformando. Entonces ese muro se convierte en un objeto de arte, como esta maqueta, en la medida en que yo lo deformo, yo actúo e intervengo a través de un juego, pero a través también de esa condición performativa de la arquitectura para construir sombras, formas, lugares, y la convierto en un juego en la cual yo voy construyendo casi que esculturas con la membrana que eso permite. El usuario es quien convierte el muro en un objeto de arte en la medida en que lo deforma y se convierte en una pieza artística. ¿Cómo se juega? Se transforma el elemento estático tradicional del muro en un elemento flexible y multifuncional.
Entonces yo puedo entrar al interior de ese muro, caminar en él y lo comienzo a deformar y a transformar de diferentes maneras. En el piso escribimos una serie de frases que te activan, que te decían patea el muro, toca el muro, besa el muro, baila con el muro, etc. Y eso comenzó a activar este tipo de cosas, acciones de las personas que comenzaron a manipular esto, y en ese momento nosotros decimos que ese objeto arquitectónico se convierte en una obra de arte, porque es capaz de ser manipulado por el otro, de ser besado por el otro, de ser tocado por la otra, de poder poner tu cara sobre ese espacio y convertirla casi que en un objeto escultural. Pero esta condición performativa de los que están al interior y de los que están al exterior, y de tomarse fotos a través de las geometrías que hacemos, era lo que queríamos que sucediera al interior. Entonces se convierte en un objeto de juego, pero también se convierte en un objeto performativo que activa otra serie de relaciones al interior de la instalación como tal. La mayoría de las instalaciones eran objetos que, exceptuando la de una señora siciliana fantástica, no me acuerdo el nombre ahora, pero que producía sonido en la medida en que también era performativo, los demás eran objetos arquitectónicos tratando de convertirse en objetos de arte para ser observados. Nosotros creemos que el arte solamente existe en la manera que es performativo. Ok, vamos a entrar de otro tema, aunque así que yo podría intercambiar el segundo proyecto, lo podría convertir en este cuarto tema o así sucesivamente. Hay un interés en casi todos los proyectos, no siempre, en que la arquitectura pueda ser entendida como una condición abierta y sistemática. La idea del adaptable, del que sea cambiante, que sea la noción de inacabamiento, la idea que al final terminamos, y posiblemente lo discutiremos en algún momento, como parte de la muerte del autor. Si yo soy capaz de construir una arquitectura basada en protocolos o en instrucciones, posiblemente el autor comienza a desaparecer. Y en el último proyecto que voy a mostrar, lo vamos a ver un poco cómo sucede esa condición que llama Roland Barthes la muerte del autor. La arquitectura es una práctica material y en ese sentido nos interesa entenderla como una estrategia operativa también. La noción de performatividad que tiene la arquitectura. Existe un marcado interés en entender la arquitectura como una práctica material. Trabajamos con materia y espacio para transformar la realidad o su relación con el entorno. Las prácticas materiales se interesan en el comportamiento de los sistemas, cómo actúan, y no solo sobre su imagen y sobre su significado. Entonces nos interesa pensar, primero, eso que hablaba y explicaba ahora, o sea, el diagrama como estrategia, pensar la arquitectura como el diagrama como una acción estratégica, casi que el diagrama se vuelve dispositivo, como lo define también Foucault en la idea de la noción de dispositivo como algo estratégico. Entonces, pensar el diagrama como una condición estratégica en donde posiblemente desaparece muchas veces la noción de composición y aparece la noción de configuración.
Estos son algunos de los proyectos nuestros, no están todos, pero lo que explicaba hace un tiempo, el proyecto de Marinilla, un preescolar, otro preescolar, pero son sistemas que tienen la capacidad de crecer y de ser adaptativos, y son entendidos como esto, en donde la arquitectura, más que una arquitectura acabada y cerrada, planteamos el desarrollo de sistemas abiertos y adaptativos, compuestos por módulos y patrones de asociación capaces de adaptarse a las más diversas situaciones, ya sean topográficas, urbanas o programáticas. Esta estrategia genera más que edificios, estrategias materiales dispuestas a crecer, cambiar, según circunstancias particulares o temporales. Eso era lo que hablaba yo de una arquitectura en donde desaparece un poco la noción del autor, porque tiene instrucciones como un juguete, como un Lego. Al final, lo que estamos haciendo son sistemas de piezas que actúan como un Lego. Posiblemente yo no me acuerde, y solamente los muy fanáticos sabrán quién se inventó el Lego, pero lo que me importa en el Lego es la capacidad que tiene de crecer, de ser abierto, de poder poner una pieza sobre otra y de cómo actúa. Ahí aparece la idea del juguete. ¿Por qué nos interesa el juguete? Alrededor de estas cosas. Esto es un proyecto que hicimos en Roma, con Camilo Magni, el chico que giraba en la silla roja, y Joao Nunes, que es un gran paisajista con el cual desarrollamos este proyecto en Italia hace un tiempo. Y está basado básicamente en esto, en una arquitectura sistemática y modular. Voy a mostrar el proyecto de manera muy rápida al inicio, y después voy a dejar un video que tiene como 6 minutos, pero que explica no solamente cómo opera en términos puramente de materia y espacio, sino cómo opera en términos de performatividad del uso, cómo el uso puede ser intercambiable. Es un sistema de piezas que va creciendo y que puede adaptarse a diversas circunstancias. ¿Por qué me interesan los sistemas en la construcción de la arquitectura? Primero, porque son estructuras inacabadas. Dos, tienen la capacidad de crecer y adaptarse. Y me parece que en el mundo de hoy la arquitectura tiene que tener la capacidad que tenemos todos de crecer y adaptarnos constantemente. Se basan en disposición, como en los juguetes, y eso a mí me parece importante en la medida en que dejan de ser la obra única y precisa y se vuelve mucho más democrática en ese sentido. No tienen lugar y escala, eso podría ser muy, muy discutible, pero como sistema de pensamiento así lo son, contradicen la idea de composición y favorecen la idea de configuración. El programa tiene la capacidad de ser intercambiable. Aquí aparece un tema que a mí me interesa mucho desde la universidad, que es la noción de tipo y la idea del tipo como elemento de permanencia, la propuesta de Rossi sobre la tipología, la capacidad que tiene el tipo de adaptarse al cambio también. Todo termina funcionando un poco ahí. Se basa en reglas y protocolos, o sea, son arquitecturas que no necesariamente tienen que ser la línea y la altura específica, sino tienen reglas y protocolos y yo me puedo mover con cierta libertad entre ellas. Tiene una inteligencia formal y adaptativa, parecen casi que sistemas vivos. Uno podría acercarse a la obra de Fritjo Capra, que habla de los sistemas vivos, de las arquitecturas que se parecen y actúan desde la forma, desde cómo se comportan los sistemas vivos en general, y critican la idea de objeto y valoran la idea de modelo de campo, que es una teoría que establece Stan Allen, que a mí me parece que es bien interesante. Este es el proyecto básicamente es un antiguo hospital hecho en ladrillo, y el proyecto debía mantener la condición de ladrillo, y lo que hacemos nosotros es diseñar solamente la primera fase, que son como 60.000 metros cuadrados que se debería construir en la primera etapa, y todas las otras etapas son protocolos y sistemas que, dependiendo del crecimiento de la universidad en 25 años, la universidad será capaz de poner un módulo A, un módulo B, de cambiar, aparecer un módulo nuevo y enchufárselo un poco a esta especie de condición. Entonces, el sistema está compuesto por módulos que permiten una gran adaptabilidad. Eran 3 tipos de módulos, 3 tipos de conectores y 3 tipos de articuladores. Esos elementos permiten que el edificio pueda cambiar de muchas maneras. El sistema está compuesto de módulos que pueden ser intercambiables. O sea, yo en el tiempo puedo tener 2 módulos de clases o 3 de esto, pero puede que en algún tiempo cambie todo el tema. Digamos, el COVID es un muy buen ejemplo, como el COVID cambió la idea de las clases y yo simplemente me adapto a esa condición de cambio. Puedo construirlo por fases, no tengo mucho dinero, voy arrancando una pieza, después voy con la otra, pues voy creciendo con la otra. Se puede adaptar a diferentes configuraciones. Digamos que yo pensé que debía configurarse en línea, pero hay unas nuevas condiciones en el lugar y lo puedo configurar de otra manera y digamos, amplío el hospital. Puedo hacer diversas formas de configuración en el tiempo porque es sistemático y me permite esa condición y esa adaptabilidad. Esta es la maqueta que hicimos para el proyecto, un minutito. Y esto es una axonometría fantástica que es gigantesca, desde un acero
que aquí no se ve muy bien, y el proyecto tenía otros intereses que no estoy explicando, que es cómo introducirle una condición anómala, que era la condición de paisaje tropical en la mitad del Mediterráneo, y cómo introducir a las aulas, a los salones, a los laboratorios, a los elementos de uso. O sea, aquí hay todo tipo de usos. Aquí tenemos desde laboratorios hasta oficinas, hasta un centro deportivo dentro del mismo sistema de pétalos. Entonces el proyecto utiliza el ladrillo, hace parte de la idea del ladrillo, lo pone a trabajar de otra manera, y esto es parte de los patios, de los diferentes espacios que vamos configurando. Estos son el sistema de soporte de ladrillo que debería respetarse en la parte de las bases del proyecto. El sistema de soporte del proyecto está basado en los andamios que uno ve en Italia. O sea, Italia, siempre que uno va, toma una foto y siempre aparecerá un andamio. El andamio es parte fundamental de la imagen y de lo que es Italia, porque siempre hay un monumento de reconstrucción. Estos cilindros eran los rooms de los estudiantes, las habitaciones de estudiantes, que estaban revueltas. No había una zonificación y no había una manera única de recorrer el edificio. Ahora en el video lo vamos a entender mejor. Hello, dear audience. Welcome to A Living Campus, a quick course to uncover the curriculum behind the conception of the brand new Università Campus Biomedico in Rome. We will focus on explaining the 4 basic operations that make this campus an open and flexible system prepared for change, a landmark that dialogues with the landscape and becomes recognizable, a sustainable environment where architecture is a pedagogical tool, a place built by events, before, during, and above all, after construction, where space, students, neighbors, and the citizens of Rome get involved in a reciprocal living process of learning. Lesson 1. Addition. How can the campus learn to be a flexible system? The essential lies in the division of the pieces. First, a base module that fosters diversity of activities and ways of educating. Then, a series of complementary pieces that help to articulate the whole. By adding these pieces with clear objectives and rules, we can occupy the space and have a myriad of activities that promote diversity throughout the campus. It is an operation that encourages us to learn to adapt to change and future needs. Lesson 2. Subtraction. How can the campus learn to be a landmark? Building in tandem with nature decreases the negative impact. Understanding how the landscape operates during strong stationary changes allows us to optimize natural resources, with intelligence similar to the logic that governs the extensive Roman agricultural fields. The interstitial and connective spaces are defined thematically. The vegetation itself varies and succeeds in activating the informal spaces. In this operation, the result is a dialogue between landscape and architecture, where the whole becomes a recognizable element. Lesson 3. Multiplication and division. How can the campus learn to be sustainable? The long-term value of the campus is divided between the standardization of its elements and the way it is planned. Having the possibility of easily understanding the economic impact of establishing new modules or changing the priorities of the plan can optimize limited and variable resources that depend on multiplying activities, students, or needs. The standardization in the master plan applies to on-site improvements, expansions, and new buildings. A standardized view of materiality can divide environmental efforts between mechanical, bioclimatic, and pedagogical strategies. The facade acts as a multi-layered epidermis, adapting the buildings to different seasons and solar orientations. The human scale of the modules and the permeability of the facade enter into dialogue with the students, using the changes in natural light and internal ecosystems to increase the awareness on how to reduce the consumption of resources in the complex. Divisible structures can multiply the range of use in the space in unimaginable ways.
If architectural structures are conceived from the idea of activity and possibility, they can multiply the programmatic trajectories. When a space is always in process, everybody, from the potential users to the builders themselves, can have a voice. Lesson 4, exponentiation. How can the campus learn to be an event? The project incorporates a social emphasis that seeks to generate acceptance, relevance, and identity for the institution and for the campus. Based on the processes of community participation, which includes directives, students, teachers, neighbors, and citizens, a public program that can be modified and designed by its users will be constructed. The new campus will be capable of transforming with seasonal events, celebrations, and daily activities. Instead of a single iconic building, architectural modules throughout the site will generate a memorable image. The gardens where the flowers grow will learn to be a laboratory for growing innovation. The laboratory where you experiment will learn to be a library of experiences. The library, where you should be quiet, will learn to be a playground to express. The playground, where people work out, will learn to be a stage to perform. The stages for cultural activities will learn to be events where people have a voice. And then the campus will be a living, breathing, and constant process where space will learn. Con el video no solamente queríamos explicar un poco la estrategia operativa de la materia, de cómo funciona el sistema, nos interesaba también explicar todo lo que sucede, la intercambiabilidad, como un espacio que sirve para investigar, se convierte en un palco escénico, ese tipo de cosas. Voy a hablar sobre ya los dos últimos temas. Uno es la anomalía. El curso nuestro tiene que ver mucho con esto, con la idea de construir condiciones anómalas que poco a poco nos las van dando también el lugar, etcétera, y lo que vamos desarrollando en el curso que estamos haciendo con Magdalena y con Gregorio. La anomalía, cómo multiplicar el uso y construir espacios diversos en ese sentido. La anomalía como activador de nuevas relaciones. La anomalía realmente es un concepto de Foucault que se llama heterotopía o los otros espacios. Estamos interesados en introducir actividades anómalas que nos permitan abrir nuevas posibilidades de uso. ¿Qué pasaría si hubiera una pista de baile o un parque infantil en medio de un hospital? Las anomalías son espacios de resistencia para una sociedad basada en la eficacia y la ventaja económica. Otros espacios heterotópicos son aquellos espacios que se oponen a todos los demás espacios, son lugares absolutamente diferentes, que se oponen a los lugares comunes y están destinados, y esto es fundamental, a cancelar, compensar, neutralizar, purificar las condiciones de la vida diaria. Y son prisiones, bares, museos, bibliotecas, espacios que te sacan de contexto, que te llevan a otro lugar. Y ese tipo de espacios liberan la imaginación y te ponen en otra serie de condiciones y de relaciones que tienen que ver con esto. Esto fue un concurso, lo hice con Lorenza Baroncelli, que es la directora de hoy en día de la Triennale de Milano, y era un concurso para hacer el hospital universitario de la Fundación Santa Fe. La Fundación Santa Fe es como el hospital más importante que hay en Bogotá, y es un hospital muy tradicional, hecho de ladrillo, con toda la tradición de ladrillo. La primera pregunta que nos hicimos es ¿cómo se diseñan la mayoría de los hospitales del mundo? En general, los hospitales son una respuesta arquitectónica a la necesidad de efectividad y máxima utilidad del hospital. Son lugares funcionales sin ninguna relación con la humanización del paciente. Y esta frase que viene ahora es de Teidy, el arquitecto chileno, que a mí toda la vida me ha gustado mucho cómo se aproxima a los temas de enfermedad y de medicina. No se trata, de Alex Teidy, no se trata de reducir al paciente a su enfermedad, considerarlo una persona que tiene sus preferencias, sus expectativas, una vida, una persona con emociones e intereses más allá de la enfermedad. Entonces, esto es lo que hacemos cuando hacemos un hospital. Los hospitales quedaron en manos de expertos en hospitales, o sea, y yo voy a ser súper claro, o sea, yo no sé diseñar un hospital de manera hiper eficaz,
pero tiene que ser hipereficaz y para eso tiene un técnico especialista en hacer un hospital hipereficaz. Esto es la manera en que se hacen los hospitales. Diagramas de conexión rápidos, eficaces y funcionales, que permiten que todo se pueda conectar. Pero además de esta conectividad física y material que es necesaria para entenderla como un problema para salvar vidas, ¿qué pasa con los que habitan además estos lugares? Entonces, la propuesta parte de la idea de introducir nuevos usos y acciones dentro del hospital, destinados como anomalías. Estos usos multiplican las actividades y generan espacios para la relajación y el disfrute como mecanismos de curación. Entonces, la primera anomalía era cómo bailar y cantar en un hospital, cómo generar un espacio al interior del hospital en donde las familias que llevan días sentadas en una sala de espera completamente aburrida, desesperante, puedan relajarse, hacer spinning, puedan hacer ejercicio, puedan bailar, puedan cantar y se puedan relajar al interior de ese edificio. La segunda anomalía que queríamos introducir era cómo jugar y correr al interior de un hospital por los niños del barrio. ¿Qué era el interés que había con esto? ¿Cómo generar que los pacientes o las familias de las personas que están muchos días ahí y los mismos médicos no se sintieran en el lugar apartado del mundo? Cómo la ciudad penetra y los niños pueden jugar en ese interior del museo a través de rodaderos, de toboganes, de elementos de juego que permitan que la vida entre al hospital, obviamente con todos los aislamientos acústicos, etcétera, que pueden haber para que no interrumpan los problemas de esto. Y lo segundo era cómo llevar al 9º piso parte de la ciudad o de las montañas que hay en Bogotá para que los enfermos que pueden moverse o las familias y los médicos que están ahí puedan ir a un espacio en donde la relación con la ciudad no fuese directamente el estar dentro de, sino salirse del hospital en el 9º piso y poder oír la ciudad, que si llueve pueda haber lluvia, que la ciudad se entrara también al interior de este edificio. Entendemos que el espacio, así como creemos que el espacio de educación y el espacio educativo es un mecanismo de aprendizaje, creemos que el espacio médico debe ser un espacio de sanación. Ahora estamos haciendo varios hospitales, 2 en este momento, y hay uno que hemos hecho un ejercicio de experimentación increíble que me tiene muy contento porque introdujimos una cantidad de situaciones nuevas al interior. Entonces, el objetivo general de este proyecto es llevar y generar condiciones espaciales que te saquen del hospital, pero también que te hagan sentir de una manera mucho más humana estar al interior de un hospital en ese sentido. Entonces, introducimos esta idea de las mariposas, introducimos el solario y el mariposario, que es lo que voy a mostrar ahora. Es un espacio de sanación donde la armonía de la naturaleza se refleja en el bienestar. Esta es la imagen del proyecto. El proyecto tenía además otros retos que los voy a explicar porque aquí creo que son importantes, que tienen que ver con su condición de materialidad. Esto que estoy señalando es el hospital antiguo, el hospital que estaba todo en ladrillo, y el proyecto en la base del concurso exigía que fuese en ladrillo. Y ahora cuando hable de la piel lo voy a explicar mejor. Donde están las concavidades, donde están las anomalías, y estas son, digamos, las grietas que van armando digamos, la fachada del proyecto, que más que una fachada es una membrana que se contrae y se expande y que trabaja como un sistema. Yo puedo quitar las piezas de ladrillo en un momento dado y si en unos años necesito ventanas más grandes, puedo hacer ventanas más grandes sin tener que demoler, simplemente quito piezas y pongo piezas a manera de un juego. También desarrollamos un proyecto específico que era la conexión de una diagonal que unía la 7ª, que es la avenida más tradicional de la ciudad, con la 9ª, que es esta que estoy señalando, y un espacio público de acceso al proyecto. Este es el espacio de solarium, donde están las plantas, donde están las mariposas, donde además yo puedo, al estar aquí, al no tener el vidrio en el borde de la fachada, este espacio, yo oigo los carros, los taxis, los ruidos de ciudad, y cuando salgo a este lugar, me salgo un poco de esa condición de espacio del hospital. Hay también salas especiales para enfermos con ciertas cosas que no pueden salir al aire, digamos, al aire externo como tal. Esta es la idea de la fachada. Y la fachada realmente, más que una... perdón, voy a mostrar el vídeo. I was born in the Bogotá of the 1990s. And brick by brick, I was built. Since I was very young, I have devoted myself to the care of those who come to me. Each of my parts plays a role in getting me closer to what I want to do, help people. But each time I had less and less space, everything got complicated because people began
comfortable. Although I've always been taught to be methodical, sober, and efficient, I have changed. I don't want to be the place where sick people go. I want to be the place where people can heal. I want it to be unconventional, operate differently, become an anomaly that helps healing. Now I have a big garden that works as a lawn. I'm a tool for tranquility, relaxation, and fun. My skin is flexible, made of lightweight bricks that let light and heat pass through me. I'm bigger now. Like veins, my halls branch out through the space. Now there's more light. My illuminated spaces are pleasant to wander through. Ok, hay otra condición específica del proyecto, voy a pasar un poco más rápido sobre esto. Esto es la zona donde debíamos construir la ampliación del hospital, y aquí estamos haciendo ahora una plaza con un parque que conecta la séptima a través de esta diagonal, que es el sentido que tiene de orientación el hospital. El hospital se fue llenando de edificios en diferentes épocas. Nosotros lo que hemos hecho es un plan maestro que lo articula, y generamos un edificio que pasa por encima del hospital actual, parado sobre pilotes, y que articula la plaza que queda en este punto, y esto es el edificio que construimos. Estos son partes de esa estrategia de conectar a nivel urbano el tema. El segundo reto importante que teníamos era cómo construir un hospital en donde desapareciera la idea de la ventanita esa con la cual yo estoy en mi cuarto de hospital y estoy aislado del mundo y solo tengo contacto a través de una mini ventanita, porque los hospitales deben ser lugares cerrados, entre comillas. Y el reto también importante aquí era, cuando analizamos el ladrillo, como se usa en general hoy en día, hay una ciudad como Bogotá, donde el ladrillo es el material fundamental y que es muy bonito cómo se usa y cómo la ciudad de alguna manera es roja. Aunque yo me oponía por años cuando era joven a hacer edificios en ladrillo, creo que nos pasa a todos cuando somos jóvenes, queremos hacer lo contrario a lo que todos hacen. La pregunta era cómo poner el ladrillo a trabajar de una manera diferente al que lo estábamos poniendo a trabajar. En un 10º piso el ladrillo pierde su condición de ser un elemento portante, se convierte en una piel, y en general los edificios tradicionales lo van poniendo uno sobre otro y terminan convirtiéndose en unos elementos de carga que no trabajan la carga. Entonces, la fachada, cómo actúa un elemento independiente del interior y se contrae y se expande, permitiendo que esto pueda generar diversas condiciones al exterior. Entonces, más que un ladrillo puesto sobre otro, lo que planteamos fue la construcción de un ladrillo tensado. O sea, cómo poner a trabajar el ladrillo a tensión y no a compresión. La condición histórica del ladrillo era un elemento importante. Esto es la fase inicial del proyecto, construido en los años 80, y el proyecto nuestro ya construido. Esa relación donde el ladrillo sigue siendo parte importante, pero este ladrillo trabaja con presión, este ladrillo trabaja tensión. ¿Cómo trabaja tensión? Básicamente son los ladrillos tradicionales que se hacen en Colombia, con unas platinas o pletinas, como le dicen en España, y unos hilos de acero y aluminio que lo van tensando. Esto también nos permite que si el día de mañana yo quiero abrir una ventana acá, simplemente quito las pletinas, quito las piezas y armo la ventana. O sea, la arquitectura también permite en la fachada de este edificio que eso se dé. Eso que nos permitió liberar la fachada del proyecto, que tenía que ser en ladrillo, convertir las habitaciones de piso a techo y generar en la segunda piel, una especie de membrana que trabaja casi que como un velo de una mujer árabe, que te deja ver, insinúas lo que hay, pero no te arma solamente el pequeño vanito para que suceda. Aquí vemos imágenes de la construcción de esa membrana de ladrillo, el proyecto ya construido, trabajando como parte de la imagen institucional, liberando el primer piso como la zona de restaurantes, las zonas de atención al público, la plazoleta que conecta los dos sectores, y para hacer este proyecto tuvimos mucha resistencia, porque nosotros en Colombia nos llenamos de críticas. Entonces unos arquitectos decían que esa fachada se iba a caer, que pararía y que parara. Se le hicieron pruebas de viento y aguantó hasta que el inflable que se le pone para la prueba de viento se estalló, y en la prueba de sismo resistió 8.6 en escala de Richter, porque funciona realmente como eso, como una tela. Entonces cuando llega el sismo, él simplemente se mueve.
Entonces, esta era la prueba de sismo que se hizo en los talleres de los Andes, y estuvimos hasta 8.6 o algo por el estilo en la escala de Richter hasta que la máquina se apagó, el sistema funcionó perfecto, se cayeron algunas platinas del lado que estaban sueltas, que las hemos debido no poner, y realmente pues lo que terminó sucediendo es que el sistema trabaja a la perfección para el sismo. Una imagen del proyecto, y el proyecto tiene esa también condición que a mí me interesa mucho, a veces es más transparente, a veces es más sólido, dependiendo de esa condición. Una de las salas de espera del hospital, esa idea de estar en el hospital, pero también de estar conectado con la ciudad, y que en la habitación es fundamental. O sea, las habitaciones tienen pequeñas ventanas de forma más directa, pero permite que yo tenga esa condición de profundidad y de transparencia. Y todo el hospital está lleno de luz. Esto es neonatal, que es súper importante para los niños poder recibir la luz del sol, o que entre la luz como tal, y todo el hospital está lleno de luz. Esto es la imagen del edificio del ladrillo tensado, los volúmenes que salen y vuelan al interior del espacio. Ok, voy a terminar la charla ya de forma más rápida, se nos ha prolongado un poquito más, con la idea de la participación como el mecanismo de construcción de una arquitectura. Aquí nos interesa básicamente entender, cuando hablamos de participación, algo importante, que es la idea de capital social, de cómo construimos capital social entre lo que hacemos los arquitectos, que es transformación física del ambiente, con el desarrollo con la comunidad y con las alianzas institucionales. O sea, cómo los proyectos de arquitectura no deben operar solos en sí mismos, sino cómo se pueden articular con todos los actores políticos y con las políticas públicas que se deben hacer. Voy a mostrar un proyecto que además creo que es un buen ejemplo de lo que hablaba de la idea de la muerte del autor cuando aparece la noción de sistema, que es la 21 preescolares en el departamento del Atlántico, que es un departamento en el norte, en el Caribe colombiano. Y en el 2010 el canal del dique se produce una inundación muy grande, se rompen los diques, un poco lo que pasa en Nueva Orleans, y se inundan casi todos los pueblos del sur del departamento. Y toda esta zona que estoy marcando quedó bajo el agua, y todas las estructuras escolares, preescolares y demás, y el déficit muy grande que había que tratar de reemplazarlo muy rápido cuando ya se cerró la ruptura del dique que había en esta zona de esto. Entonces, el objetivo principal del proyecto de los 21 preescolares del Atlántico es encontrar de forma rápida, replicable y económica un desarrollo de jardines de infantes que pudieran entrar a funcionar. Y para eso diseñamos un sistema compuesto de estas piezas que tiene la capacidad y lo que hicimos nosotros realmente fue diseñar 3 tipologías. La tipología alargada, la tipología de flor o estrella y la tipología de espiral, que son las 3 que definimos nosotros como posibles. O sea, nosotros lo que hicimos fue diseñar un sistema de piezas, 3 posibles tipologías,
Y cada uno de los proyectos en los pueblos, ahora voy a explicarlo mejor, los arquitectos y la comunidad definía la configuración. Pues después de desarrollar el sistema, se realizaron talleres de co-creación con los arquitectos de cada ciudad, de cada pueblo, para que fueran ellos y la comunidad quienes definieran la configuración y la relación con el contexto. Entonces hicimos esos talleres, cada comunidad iba disponiendo como manera de juego las piezas y abría y cerraba los proyectos y definía dónde quedaba la entrada con base en ese sistema que habíamos diseñado. Nosotros realmente diseñamos 6 preescolares y los demás los terminaron diseñando los arquitectos de los pueblos o los del departamento, porque a veces no habían arquitectos en el pueblo, no habían quien asumiera el rol, y la misma comunidad. Esto es una foto de algunos de los preescolares abiertos, construidos, perdón, que son en diferentes pueblitos, La Candelaria, La Victoria, Plaza Cementerio, que son además barrios de los diferentes pueblos, Juan 23. Esta es la tipología abierta o tipología en espiral, una imagen, proyectos además con muy poquito dinero, públicos, en una zona bastante seca, sin muchos temas de vegetación, digamos, en general, pero hechos con poquitas condiciones, con poquito dinero. La tipología alargada, que era la que mejor se adaptaba a las condiciones inclinadas porque la podía escalonar. Situaciones como esta, por qué abrir de este lado y no del otro, todo ese tipo de cosas las definían las comunidades. La tipología de estrella, ahí se ve un poco cómo se reubicaron habitaciones, que me parece que fue un error, cómo se hizo. Y los proyectos básicamente son este tipo de situaciones, están hechos en una cerámica, en un sistema de prefabricación lanzado de concreto sobre una malla, y sobre eso se enchapaban en una cerámica, nosotros le llamamos cristanac, en una malla, en una cerámica veneciana pequeñita, que además se importó esta vez de China porque era lo más barato que había, o sea, hecho con muy poco dinero. Bueno, y con esto concluyo la conferencia. Básicamente, como les dije al inicio, no me interesaba hacer un recuento de la obra como tal, sino me interesaba hablar sobre cierto tipo de puntos y de aproximaciones que llevamos trabajando al interior de la oficina. Este último proyecto pone en duda hasta dónde los arquitectos somos los autores o son quienes los otros terminan haciendo los proyectos, y eso me parecía importante como generar y poner sobre la mesa. No sé si hay preguntas o cómo estamos organizados. No sé, creo que Felipe no tiene sonido y listo. Hay otro tema que a mí me parecía también importante en la charla, era poner un poco en discusión que las charlas son para mostrar proyectos. Yo creo que las charlas son para producir y poner sobre la mesa discusiones, ideas, investigaciones,
Creo que a Felipe le voy a dar una charla en su curso sobre educación y aprendizaje que damos en estos días, si no me equivoco. Sí, de colegios, porque estamos también nosotros trabajando en un programa de colegio, entonces, bueno, los chicos ahí están muy motivados a que nos vengas a mostrar algo de las estrategias que ha usado. Me gusta mucho, Yanka, esto de jugar, ¿ah? Con una pieza repetible y que se vayan dando posibilidades incluso de meterse en otras tipologías de terreno, en otras formas de terreno, ¿ah? Yo creo que ahí hay una posibilidad de explorar bien rica, ¿no? Yo no Ahí hay una sé, influencia importante del Team TEM, de algún momento dado de Candilis y Wilson y demás, y todos ellos, pero vista desde otra manera, vista desde no necesariamente como un problema de industrialización, sino como un problema de juego. Y ahí hace la diferencia, yo creo. Yo creo que de verdad tenemos que ser capaces, y este es uno de los retos, en repensar la manera en que organizamos las plantas de los proyectos. Siguen siendo diagramas de eficacia, cómo ponerlos a trabajar de otra manera. ujú, sí, no, yo quería hacerte una pregunta corta. Yo sé que hay poco tiempo y tú estás con mucho trabajo, pero ¿hay alguna reflexión última respecto de la pandemia y todo lo que nos está originando en esta especie como de mixtura de presencialidad y de teletrabajo y de teleeducación? ¿Hay alguna reflexión ya llevada a la arquitectura en tu estudio, en tu equipo? ¿En lo Sí, yo personal? hice una cosa para Lotus, para la revista italiana alrededor de eso, pero en gran medida lo podría resumir en dos formas. Yo creo que hay dos maneras de aproximarnos a la situación de la pandemia. Una es basados en el miedo, que significa cómo construir medidas de distanciamiento, medidas de no tener la capacidad de vernos, de tocarnos, una arquitectura que va cada vez va a ser un mecanismo de control basado en cámaras, en temas de ese estilo, y creo que muchos se están preparando para allá. Me sorprende mucho las compañías americanas cómo comienzan a venderse en el mercado internacional, diciendo que es que las medidas de post-COVID y toda esta cosa indudablemente sí nos va a cambiar muchas cosas el COVID. En educación van a cambiar cosas, digamos, la educación digital va a tener un poquito más de rol, pero no creo que, ahora lo explico un poco más, o en tu clase lo podemos hablar más, pero yo creo mucho más en una arquitectura basada en la confianza y la proximidad. Yo creo que después de que pasen las medidas digamos, de urgencia que estamos viviendo, que tienen que estar basadas en el distanciamiento, yo creo que lo que tenemos que ser capaces precisamente es de hacer lo contrario, es como generar más confianza, aproximarnos, generar una arquitectura de la proximidad en donde las comunidades sean capaces de trabajar juntos. Yo vivo en un conjunto de unos edificios que están arriba en la montaña y cada edificio no tenía nada que ver con el otro, no nos conocíamos, tal. A raíz de la pandemia nos hemos tenido que aproximar para trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida donde estamos. Y ese tipo de cosas creo que son el reto después de la pandemia, es volvernos a unir, aunque las pandemias han transformado el espacio, han transformado una cantidad de cosas, no se trata de volver a lo mismo, pero sí de repensarnos más como arquitecturas capaces de gestionar situaciones comunitarias más que aislarnos como comunidad. Ujú, clarísimo. Bueno, Yanka, no sé si quieres cerrar tú con otro comentario general. No, yo estoy muy contento con el curso que estamos haciendo, Felipe, de verdad gracias por la invitación. Me pusieron a madrugar más de la cuenta porque las 2 horitas se notan en Bogotá, pero por lo demás me alegra mucho. Tú sabes que te aprecio mucho y estoy muy contento de estar con los chicos, veo a los chicos entusiasmados y la idea es divertirnos haciendo el curso. Como hablo de juego, creo que la vida en sí misma es un poco de juego. O sea, mi estudio es un estudio donde jugamos, molestamos, nos tomamos del pelo, en donde entramos en otras dinámicas que alrededor del juego descubrimos cosas emocionantes. Bueno, te voy a dejar ya te dejé invitado a mi curso a dar una charla específica de colegios. La voy a hacer también abierta a todos, así que les vamos a mandar el link. Te agradezco enormemente, Giancarlo, y bueno, nos estamos viendo de aquí a un par de semanas, yo creo. Y les agradezco a todos los asistentes a este Zoom por la buena concurrencia que tuvimos. Así que bueno,
a trabajar. Listo, gracias, un saludo y un abrazo para todos.